Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer curva de compresibilidad y su utilización para el cálculo de los asentamientos. La materia es mecánica de suelos 2, impartida por el doctor Arturo Salapa Damián. El equipo está conformado por Abraham, Javier, Alonso, Mireya, Osvaldo, su servidor y David. Somos de la sección 7 del semestre 6 de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para poder dar inicio a la exposición es necesario retomar información de los temas anteriores para poder comprender la curva de compresibilidad, dando inicio con el proceso de consolidación, que este se traduce en una disminución de volumen a medida que se aplica una carga. Teniendo en cuenta las hipótesis realizadas, dicha reducción de volumen es debido a la expulsión de agua que se encuentra en los poros del suelo y por lo tanto en una reducción de altura, lo que implica el asentamiento del estrato. En el ensayo de consolidación nos brinda la información suficiente para poder calcular la magnitud de dicho asentamiento mediante la curva de compresibilidad, que se puede dibujar de diferentes relaciones, aunque en general se expresa como relación de vacíos en escala natural versus carga, que esto es la presión efectiva en escala logarítmica. Si nos ponemos a analizar la curva resultante que da para la curva de compresibilidad, tenemos esta gráfica en cuyos dos ejes tenemos en el eje X la presión, en donde podemos ver cómo conforme vamos aplicándole presión, las relaciones de vacíos pues se van reduciendo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo en el tramo A tenemos el suelo antes de que le apliquemos nosotros la compresión, tenemos una presión casi nula y una relación de vacíos inicial. Conforme se le vaya aplicando la presión al suelo, se va a ir decreciendo la relación de vacíos conforme la carga vaya aumentando en el suelo. Llega un punto donde tenemos la compresión máxima y la relación de vacíos mínima. En este punto se deja de aplicar la carga. Cuando la carga se reduce, el suelo se recompone, no llega a la relación de vacíos inicial. ¿Por qué? Porque ya se modificó el suelo, ya se le aplicó la carga. Puede llegar a generar mayor relación de vacíos, pero no va a llegar a la cantidad inicial que tuvimos en un momento. Por eso, cuando tenemos la parte C de la curva, incrementa una cantidad muy pequeña de relación de vacíos, pero no llega a la cantidad inicial. ¿Qué es la curva de compresibilidad? La curva de compresibilidad es una representación gráfica de cuánto se va a hundir en un suelo con respecto a una carga vertical que se le ponga. Esa curva está representada entre dos ejes: el eje vertical, que se dibuja cuando se aplasta el suelo, que es la relación de vacíos, y el eje horizontal, que se pone cuánto peso tiene encima, ese es el esfuerzo efectivo. La línea que se forma entre esos dos ejes nos dice si el suelo es muy blando, o sea, si se aplasta mucho, o es muy duro, si se aplasta poco. La curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad es una herramienta fundamental en la ingeniería geotécnica, la cual nos ayuda a analizar el comportamiento volumétrico de los suelos cuando se les ejerce una carga vertical sobre ellos. Esta curva se obtiene mediante ensayos de consolidación unidimensional y permite determinar la cantidad de asentamiento que experimenta el suelo en relación a la carga que se le pone encima. ¿Para qué nos sirve la curva de compresibilidad? Nos ayuda para saber qué tan compresible es el suelo, ya que tenemos una gráfica y la curva baja mucho, eso quiere decir que nuestro suelo es muy comprensible. También nos ayuda a determinar cuánto se puede hundir una estructura que pongamos en un suelo. Para esto tendríamos que usar la curva para calcular cuántos centímetros se hundirá nuestro suelo. Y pues aquí tenemos un ejemplo para comprender un poco más el tema. Supongamos que tenemos tres colchones, uno viejo y blando, uno nuevo y firme y uno que ya fue aplastado. Si suponemos que brincamos sobre ellos, ¿qué pasaría siguiente? En el viejo se hunde mucho, que sería como si tuviéramos una arcilla blanda compresible. Si brincamos sobre el nuevo, se hunde poco, que sería como si tuviéramos una arena densa. Y lo que pasaría si brincamos en uno que ya fue aplastado, que no se hunde tanto, sería como si tuviéramos un suelo preconsolidado. La curva de compresibilidad es como mirar en un dibujo cómo se comporta cada colchón al ponerle un peso. Bien, pues para nosotros los ingenieros, ¿por qué es importante la curva de compresibilidad? Pues para nosotros es muy importante, ya que si construimos una casa sobre un suelo muy comprensible y no lo sabemos, la casa puede tener hundimientos y
poder llegar a quebrarse. Como aquí en la imagen que se muestra, tenemos asentamientos en diferentes puntos, ya que no se hizo un buen estudio de mecánica de suelos y por lo cual puede llegar a ser colapso. Para nosotros, los ingenieros, la curva nos ayuda a determinar, se puede decir, si este suelo se va a hundir 20 centímetros o si mejor usamos otra cimentación o cambiamos algún diseño. Bueno, pues aquí un ejemplo para ver un poco más la importancia de la curva de comprensibilidad para nosotros los ingenieros. Supongamos que construimos un edificio sobre un suelo arcilloso, ya que este cuenta con mucha agua y es blando, pues lo cual, aquí como en la imagen se muestra, tendremos hundimientos, y lo cual puede llegar a su colapso. Gracias a la curva de comprensibilidad, nosotros podemos determinar los centímetros que se hundirán. Así el ingeniero podrá diseñar bien los cimientos, para lo cual no sea un problema a futuro. ¿Cómo afecta la compresibilidad del suelo al diseño de cimientos para edificios? La compresibilidad del suelo se refiere a la capacidad de un suelo para disminuir su volumen bajo una carga aumentada. Esto afecta al diseño de cimientos para edificios porque los suelos altamente compresibles pueden llevar a un asentamiento excesivo del cimiento, causando daños estructurales. Para tener en cuenta la compresibilidad del suelo, los ingenieros analizan las propiedades del suelo y consideran factores como el peso del edificio o las cargas anticipadas. Pueden diseñar cimientos más profundos o implementar técnicas de mejora del terreno, como puede ser la estabilización del suelo o sistemas de cimentación profundas para minimizar el asentamiento y asegurar la estabilidad y seguridad del edificio. Características de la curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad está dividida en tres fases, que son el tramo A, que es el tramo de recompresión. Ese es el tramo inicial antes de que se le aplique una carga. Ese representa el comportamiento del suelo bajo los esfuerzos previos que haya tenido el suelo. Tenemos el esfuerzo B, que es el tramo recto de una escala logarítmica, que es el área más pronunciada de la figura, la cual es en la que se le aplica la carga y es la línea. Esta representa la deformación que empieza a tener el suelo conforme se le van poniendo cargas. Y por último tenemos el tramo C, el cual es el tramo de descarga. Este refleja cómo se va a comportar el suelo después de que se le deje de aplicar una cierta carga sin soltársele completamente. Este presenta una recuperación parcial, la cual no llega a la recuperación total a como estaba antes de aplicarse la carga. Si por ejemplo tenemos el suelo inicial, se le empieza a aplicar una carga, la curva se va. Al momento de que se reduzca esa carga, el suelo se va a recuperar, pero va a tener menores espacios de poro que en el momento inicial, por eso no puede llegar a la zona inicial en la que estaba. Para obtener nuestras gráficas de compresibilidad, primero necesitamos obtener las diferentes gráficas de compresión que vamos a aplicar en nuestro suelo. Estas gráficas las vamos a obtener a raíz de las diferentes lecturas que vamos a obtener en un consolidómetro, que va a ser lo que en la carga aplicada en nuestro suelo nos va a dar una lectura de la longitud que va a reducirse nuestra muestra en una determinada cantidad de tiempo. Para esta vamos a obtener diferentes cargas que le vamos a aplicar durante todo el tiempo que esté cargado, y en ella nos va a dar una relación que va a ser la relación de vacíos. Esa va a ser la relación que tiene nuestro volumen de vacíos, el volumen de espacio de aire que hay en nuestra muestra de suelo, a diferencia de nuestro volumen de sólidos, y se obtiene de esta forma, que es la relación de volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos. Vamos a obtener una diferente en cada una de las cargas que se le vamos a aplicar. Dependiendo del suelo o de la muestra que vayamos a obtener, podemos hacer entre 1, 2, 3 hasta n cantidad de cargas que se le puedan aplicar. Ya obtenidas estas cargas y las relaciones de vacío, ya podemos elaborar nuestra gráfica de compresibilidad. En esta vamos a obtener nuestra relación de vacíos que va desde la inicial hasta la final, que la vamos a manejar como delta E, que esa la vamos a tener en el eje Y, en relación a nuestras cargas, que va a ser nuestro eje X, que va a ser nuestra carga inicial a nuestra carga final, y eso va a ser nuestra delta P. Para nuestro coeficiente de compresibilidad vamos a usar las dos deltas que tenemos y las vamos a utilizar aquí, que es la relación entre la diferencia de nuestra relación de vacíos y la delta de nuestras cargas.
Aquí vamos a aplicar todo lo que se genera de las cargas hasta este punto que va a ser nuestra última carga aplicada. De aquí ya es cuando de igual manera vamos a obtener las mismas, pero para las descargas. Vamos a obtener nuestra relación desde nuestra última carga en orden descendente, desde la carga 3 a la carga 2, a la carga 1 y así sucesivamente, para ver nuestras descargas y ver cómo va a ser la recomposición de nuestro suelo, la cual pues no va a ser igual a como teníamos el valor inicial del suelo. Y continuando con el tema de curva de compresibilidad, como lo comentaba el compañero anteriormente, esta se puede representar de forma aritmética o de forma semilogarítmica. En la representación semilogarítmica calculamos igual la relación de vacíos, solo que en el eje vertical vamos a tener una escala natural o aritmética y en el eje horizontal vamos a tener las cargas en una escala logarítmica. Como pueden observar aquí tenemos 3 tramos que es A, B y C. El primer tramo va de aquí a aquí hasta donde está lambda y el segundo tramo va de B a C donde está capa. Como pueden ver aquí donde está capa, este es un tramo elástico y ya para bajar la lambda hasta el punto B es prácticamente recto. Entonces cuando se va de B a C se inicia la descarga, que es como la curva de arriba, como pueden ver en capa. Aquí a lambda también se le conoce como CC, que es el índice de compresión. Y para calcular el índice de compresión tenemos que la relación de vacíos se divide entre el logaritmo de la carga y también se puede calcular el índice de compresión como la relación de vacíos sobre el logaritmo de la diferencia de las diferentes cargas que tenemos. Y para continuar con cuáles son los parámetros de compresibilidad del suelo. Estos parámetros de compresibilidad del suelo incluyen varios coeficientes, como puede ser el coeficiente de consolidación, que se puede abreviar con las letras CV, que es el que mide la tasa a la que una capa de suelo no drenado se consolida bajo una carga. También tenemos el índice de compresión, que se representa con las letras CC, que representa la pendiente de la relación entre el logaritmo natural de la relación de vacíos y la presión aplicada. Y aparte tenemos otros parámetros, como puede ser el coeficiente de compresibilidad volumétrica, que se abrevia como MV, y el índice de recompresión, que se abrevia con las letras CR. También juegan un papel en la determinación de la compresibilidad del suelo. Estos parámetros se utilizan para analizar el asentamiento del suelo y estimar el tiempo que tarda en producirse la consolidación.